temas trascendentales como por ejemplo el juzgamiento de las juntas militares, el acuerdo de paz y amistad con Chile que nos libró de el peligro siempre de una guerra latente con un país hermano, los pasos iniciales del Mercosur y también cuestiones que hacen a la vida cotidiana que afectaron a todos los argentinos para bien. Por ejemplo, el Congreso Pedagógico, la patria potestad compartida o la ley de divorcio vincular. Es decir, Alfonsín, cuando se lo mira en perspectiva histórica, su periodo tan complejo, tan difícil, de una transición tan llena de acechanzas, se lo va a reconocer como un grande que ya está en la historia. Federico, le habla Andino, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Andino. ¿Cómo le va? Más allá de la honestidad, la inteligencia, el carisma que tenía el doctor Alfonsín, también tenía esa cuota de paternalismo que hace que nos sintamos que todos perdimos a alguien cercano. Pero quería preguntarle, ¿qué recuerdo tiene usted desde lo particular, desde la intimidad, algún consejo, sugerencia o frase que lo haya marcado más de cerca? La verdad que, sin ser presuntuoso, tengo miles, porque bueno, tuve el privilegio, el honor de acompañarlo en muchísimas campañas, desde la primera hasta la última, que él fue candidato siempre, y cuando no fui candidato también, cuando yo fui candidato él me acompañó a mí. Pero recuerdo una que lo marca totalmente. Yo había tenido una operación seria en el año 86 y estaba haciendo mi postoperatorio en el hospital Güemes y llegó Alfonsín, en ese momento era un presidente con un inmenso nivel de popularidad. Sí. Y la verdad que la calidez, la preocupación de un presidente de la nación, en definitiva un joven militante como era yo en ese momento, lo pinta de cuerpo entero. Por supuesto que después hay otras, como la conversación que mantuve a solas cuando él me comunicó que íbamos a dejar el poder anticipadamente porque era lo mejor para el país, y lo doloroso de esos momentos y el intercambio de opiniones. Ese momento debe haber sido un momento especialmente dramático, ¿no? ¿Él decide en la intimidad o luego de haber consultado que debía irse porque la situación no daba para más, Federico? Lo decidió en la consulta, pero muy íntima, con quienes tenía mayor confianza. Y yo tuve ese privilegio en ese momento de ser uno de los consultados. En realidad es como usted bien dice, nosotros ya habíamos perdido las elecciones y la transición era larguísima. Cada día que nos mantuviéramos en el poder iba a ser peor para el país, para el pueblo argentino. Y entonces él, aún con muchísimo dolor, decidió la anticipación de la entrega del poder, porque lo hizo con un gesto patriótico, sin especulación. Y sé la angustia que en ese momento lo embargaba, porque me acuerdo que compartimos la emoción en un despacho muy pequeño, en Olivos, que nos reunimos a solas. Era un hombre de reacciones muy fuertes, Alfonsín, ¿no? Yo hoy comentaba durante el transcurso de la transmisión que solía tener reacciones a veces destempladas, de las que después se arrepentía rápidamente, pero que tenían que ver con una manera muy pasional de enfrentar cada cosa de su tarea. Por eso señalé que como político era un apasionado, en el buen sentido. Era claramente el animal político de Aristóteles. Y también era el hombre de carne y hueso de Unamuno. Todas esas cosas las tenía Alfonsín. Yo no tengo ninguna duda que era apasionado y lo viví, porque a veces cuando nosotros éramos bastante más jóvenes y éramos un poco impertinentes en nuestras opiniones, él tenía un poder de mando que siempre era democrático porque escuchaba a todos, pero con muchísima energía. Y otra gran cosa es que nosotros le atribuíamos una capacidad para sacar cartas de la manga, un conejo de la galera, como las iniciativas, por ejemplo, cuando estábamos trabados por la cuestión del Beagle y la consulta popular, o en su momento el Plan Austral. Él siempre tenía un recurso que cambiaba la visión y le gustaba apostar fuerte. Era un apostador fuerte en la política. Federico, ¿estaba Alfonsín hoy en estos tiempos esperanzado con el radicalismo? ¿Qué avisoraba él de la UCR? Sí, estaba. La verdad es que él estaba muy contento del principio de recuperación, porque
a pesar de que estamos hablando de una personalidad tan fuerte y ya trascendente, que trasciende las filas de un partido, él era un hombre de partido, pero en el buen sentido. Claro. Él era respetuoso del resto de los partidos, del pluralismo, pero creía en una democracia de partidos. Y digo esto en momentos en que a lo mejor hay una feria de vanidades demasiado grande en esta época, y él no le gustaba la feria de vanidades o la democracia de candidatos. Él creía que en la Argentina tenían que haber dos grandes espacios, uno el populismo, que está fundamentalmente expresado en el peronismo, y un espacio socialdemócrata moderno, que tenía como tronco esencial al radicalismo y al socialismo. Y en realidad por eso luchó, y la verdad que nosotros estamos completamente consustanciados con esos principios de una democracia con partidos políticos fuertes. Bueno, Federico, gracias por su palabra y su recuerdo. Para nosotros ha sido muy importante. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Adiós, Chao. hasta luego. Bueno, está Reinaldo Setecase con nosotros. Recién nos decía Reinaldo, o comentaba desde dos perspectivas, dónde va a quedar ubicado Alfonsín en la historia de la democracia. Va a quedar también ubicado en el sitio de alguien a quien la situación de poder y de mando no logró apartarlo del afecto de la gente, que es lo que vos decías al comienzo. Es notable cómo gente muy joven hoy está manifestándose frente a la casa de Alfonsín, gente que ni siquiera vivió su presidencia. Me parece que hay varias razones, ¿no? Hay una que creo que es fundamental. A ver, ¿a alguien se le puede ocurrir que Alfonsín se enriqueció con la política? Muchos dirigentes en estos últimos años, desde que retomamos la democracia por suerte en el país, han sido investigados por enriquecimiento ilícito. Alfonsín nunca pisó tribunales. No tiene una sola causa abierta. No tiene una causa de corrupción abierta. Me parece que es muy importante eso que es la honestidad, que debería ser un valor que no deberíamos ni discutir, ni siquiera exaltar. Es decir, un dirigente debería ser siempre honesto. Pero en el caso de Alfonsín, fíjate vos que toda la gente que ha hablado con nosotros hasta ahora lo rescata, la honestidad de Alfonsín. Y me parece que como ejemplo eso pega en los jóvenes en una época donde no es moneda corriente que el dirigente político de pronto viva en la misma casa, se vista de la misma manera, tenga el mismo auto y los mismos amigos. Y me parece que en el caso del doctor Alfonsín es algo a destacar. Y lo otro, que es importante y que casi todos rescatan, es esta convicción republicana y de consenso. Ojalá todas las personas que en estos días vos vas a escuchar en tu casa exaltando estos valores, después los lleve a la práctica. Porque sería interesante que si podemos rescatar algo de Alfonsín, rescatemos esta convicción de generar consensos. Insisto, en una Argentina que está muy crispada y que se asoma a un proceso electoral con muchísima virulencia. De hecho, si uno recuerda las postales del gobierno de Alfonsín, en muchas oportunidades la Casa Rosada se abrió e ingresó toda la oposición a acompañarlo en momentos difíciles. Sí, por ejemplo en Semana Santa, ¿no? Por ejemplo en Semana Santa y en las sazonadas que siguieron a la Semana Santa. Sí, yo te diría que la última gran movilización popular en la Argentina tiene que ver con Semana Santa. Independientemente que después la resolución de alguna manera generó desencanto en la gente. Pero en ese momento Alfonsín concitó, creo que por última vez, la adhesión popular masiva y transversal de todos los partidos políticos. Y lo otro que me parece interesante, creo que alguien lo exaltaba por allí, Alfonsín generó algunas de las últimas políticas de Estado que tuvo la Argentina. El Mercosur, por ejemplo. Si tenés que buscar rápidamente, decir, che, ¿qué política de Estado Argentina sostiene a través de todos los mandatos desde el 83? El Mercosur. Y la otra tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Más allá de las idas y vueltas, más allá incluso de los indultos de Carlos Menem, la defensa de los derechos humanos ha sido una suerte de constante en la Argentina y que ha sido retomada por el gobierno de Néstor Kirchner, pero ya no como un valor que le pertenezca a alguien, ni a Alfonsín, ni a Kirchner. Es más, muchos han querido apropiar de eso, pero tiene que ver con la construcción de política de Estados a futuro. Bueno, justamente a propósito de esto, de los derechos humanos y de la enorme tarea que se hizo en el comienzo del gobierno de Raúl Alfonsín, cuando él convocó a la Comisión Nacional por la Desaparición de las Personas, que elaboró ese documento que fue la base de los trabajos posteriores, Nunca Más, y que dejó habilitada la que se conoció como la Causa 13. Está en línea uno de los protagonistas fundamentales de ese momento. Es así, Mónica. El doctor León Arlanian, otro de los protagonistas del juicio a la Junta. Doctor Arlanian, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, queriendo saber también su pensamiento en estos minutos que deben ser de honda tristeza, ¿no? Mire,
Sí, me siento francamente condolido. Yo tenía por el doctor Alfonsín un gran respeto, una gran admiración, pese a que teníamos pertenencias políticas diferentes, pero admiré en él el coraje, la valentía, su sentido de la República y su condición de gran demócrata. Tuve la suerte de poderlo frecuentar bastante en los últimos años, porque después del juicio o los juicios a la Junta y otros demás, todos los que integramos el tribunal comenzamos a tener una relación con el doctor Alfonsín de frecuentación. Periódicamente visitaba la casa de algunos de nosotros donde le ofrecíamos una comida, un homenaje. La última vez fue en casa de Ricardo Gil y fue hacia fin de año. Él estaba muy mal realmente y lamentablemente no pudo, se tuvo que retirar en el medio de la cena porque no se sentía bien. Pero siempre cálido y nos sorprendió, en ese momento me sorprendió muchísimo la extraordinaria conexión que él tenía con la realidad, con qué cosas estaban sucediendo en el país, el grado de interés que seguía vivo en él, una llama que seguramente se apagó con su vida, que es su amor por la cosa pública, por la política, con mayúscula. Un recuerdo emocionado tengo sin duda y pienso que con los años y ya su figura ha cobrado una inmensidad, y me alegro mucho que la presidenta Cristina haya podido en vida ofrecerle el homenaje de la imposición de un busto en la Casa Rosada. Yo estaba pensando, doctor, mientras lo escuchaba hablar, que Alfonsín es una de esas personas a las que hay que velar largamente, por muchas horas, para poder incorporar la idea de que ya no están físicamente, ¿no? Porque su presencia y su impronta fue sumamente fuerte y se dejó sentir en cada momento de la vida de estos 25 años de democracia, aun cuando él ya no volvió a ejercer cargos públicos. Es verdad, pero que fue un referente ético importante, un referente ético, un moral muy importante, fue un modelo de gestión la suya. Él fue, digamos, el fundador de la nueva democracia. A ver, es como si fuese el fundador de la Segunda República, construyó el piso a partir del cual hubo una Argentina distinta, se terminaron los golpes militares, restableció el principio de justicia, generó los marcos institucionales como para eso, etcétera, etcétera, y siempre con un gran sentido del altruismo, nunca actuó con egoísmo, incluso en su vida político-partidaria, actuó con un gran desprendimiento. De modo que no tengo otra palabra que eso sea la del elogio. El otro día, hablando del tema del juicio, recuerdo haberlo escuchado decir de que en ese momento, ahora visto a la distancia todo parece más sencillo, ¿no? Pero que en aquel momento, cuando ustedes comenzaron a juzgar a los comandantes, el común de la gente, el argentino medio, el que anda por la calle, el que no necesariamente está informado al detalle, no podía creer que el juicio fuera a llegar hasta el final, que lo sospechaba como una farsa. Absolutamente, una puesta en escena, algo nada destinado al fracaso y en todo caso a generarle una expectativa a la gente. Pero bueno, los hechos demostraron exactamente lo contrario y bueno, y por fortuna pudo construirse eso. Después, más allá de las vicisitudes que corrió, sin duda que las leyes de obediencia y de punto final supusieron yo no la llamo una defección porque creo que no lo fue realmente, pero sí un cambio de escenario y de circunstancias, y mucho más el tema de los indultos. Pero el gran mérito de Alfonsín fue generar las instancias jurídicas y el marco institucional como para que se pudiera develar la verdad, correr el telón y mostrar qué cosas habían pasado durante la dictadura militar y qué suerte habían corrido miles de personas desaparecidas. Bueno, doctora Arlanian, muchas gracias por sus palabras. Gracias, buenas noches.